Continuamos con la vida de David. Hoy vamos a cubrir el capítulo 13 de Segunda de Samuel. Les recuerdo que toda la serie está disponible en Sermon Audio y en YouTube. La semana pasada vimos la restauración de David después de su caída, pero también vimos que el perdón de Dios generalmente no detiene todas las consecuencias temporales de nuestros pecados. Vimos que la muerte del hijo de David y Betsabé solo fue principio de dolores en la lista de consecuencias que vienen en camino. Y en el siguiente capítulo comienza el desenlace de todas estas tristes consecuencias que vendrán a la vida de David. Así que los invito a abrir sus Biblias en Segunda de Samuel, capítulo 13. Pongan su marcador ahí, porque aquí vamos a estar estacionados todo el mensaje. Comenzamos, vamos a leer todo el capítulo, después vamos a orar y vamos a pedir la ayuda del Señor. Comenzamos en el versículo 1. Después de esto aconteció que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amnón, hijo de David. Estos todos eran medios hermanos. Bueno, Tamar era hermana de Absalón, pero Amnón y Absalón son medios hermanos, Tamar y Amnón son medios hermanos. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó, porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Este cuate pudiera haber tenido su chamba en Ventaneando, no sé. Y le contesta Amnón, ¿no? Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a verte, dile: te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer, y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. Así que Amnón se acostó y se fingió enfermo, y cuando el rey vino a verle, Amnón dijo al rey: te ruego que venga mi hermana Tamar y haga 2 tortas delante de mí para que yo coma de su mano. Y David envió mensaje a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a la casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Fue pues Tamar a la casa de su hermano Amnón y él estaba acostado. Y ella tomó masa, la amasó e hizo tortas delante de él y las coció. Y tomando la sartén, las sirvió delante de él, pero él rehusó comer. Y entonces Amnón dijo: haced salir a todos de aquí. Y todos salieron. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió: no, hermano mío, no abuses de mí, no me fuerces, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta terrible ofensa. Pues, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías considerado como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues, te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Esto de que hablar al rey, lo más seguro es que simplemente estaba comprando tiempo, ¿no? Porque esto no sería posible. Pero él no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces Amnón la aborreció con gran odio, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Entonces Amnón le dijo: levántate y vete. Pero ella le respondió: no, porque esta injusticia que me haces echándome
es mayor que la otra que me has hecho. Pero él no quiso oírla. Llamó pues a su criado que le servía y le dijo, echa a esta mujer fuera de aquí y cierra la puerta tras ella. Ella llevaba un vestido de manga larga porque así vestían las hijas vírgenes del rey. Su criado la echó fuera y cerró la puerta tras de ella. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Su hermano Absalón le dijo, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Guarda silencio ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por este asunto. Tamar pues se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Y cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal, pues odiaba a Amnón, porque había forzado a su hermana Tamar. Después de 2 años, Absalón tenía esquiladores de ovejas en Baal Azor, que está junto al Efraín, e invitó a todos los hijos del rey. Y Absalón vino al rey y le dijo, tu siervo tiene ahora esquiladores de ovejas, ruego que venga el rey y sus asistentes con su siervo. Pero el rey respondió a Absalón, no, hijo mío, no debemos ir todos para no ser una carga para ti. Y aunque le insistió, David no quiso ir y solo lo bendijo. Entonces Absalón dijo, pues si no, le ruego que deje ir a mi hermano Amnón con nosotros. Y el rey le preguntó, ¿para qué ha de ir contigo Amnón? Pero cuando Absalón le insistió, David dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón ordenó a sus siervos, miren cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino y cuando yo les diga, hieran a Amnón, mátenlo. Y no teman, ¿no se los he mandado yo? Tengan ánimo y sean valientes. Y los siervos de Absalón hicieron a Amnón tal como Absalón les había mandado. Entonces los hijos del rey se levantaron y montándose cada uno huyeron. Y estando aún ellos en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha matado a todos los hijos del rey, y no ha quedado ni uno de ellos. Entonces el rey se levantó, rasgó sus vestiduras y se echó en tierra. Y todos sus siervos estaban a su lado con los vestidos rasgados. Y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, dijo, no crea mi señor que han asesinado a todos los jóvenes, pues solo ha muerto Amnón, porque esto había sido determinado por decisión de Absalón desde el día en que Amnón forzó a su hermana Tamar. Ahora pues, no tome en serio mi señor el rey el rumor que dice, todos los hijos del rey han muerto, porque solo Amnón ha muerto. Entre tanto, Absalón había huido. Y el joven que estaba de atalaya alzó los ojos y miró, y había mucha gente que venía por el camino que estaba a sus espaldas del lado del monte. Y Jonadab dijo al rey, son los hijos del rey que vienen, conforme a la palabra de su siervo, así ha sucedido. Y apenas había acabado de hablar, los hijos del rey llegaron y alzaron su voz y lloraron. Y también el rey y todos sus siervos lloraron muy amargamente. Huyó Absalón y fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Esto lo vamos a ver más adelante, probablemente en el siguiente mensaje, pero Talmai es su abuelo, es el papá de su mamá. Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, es su abuelo. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así fue que Absalón huyó a Gesur y estuvo ahí 3 años. Y el rey David ansiaba ir a donde estaba Absalón, pues con respecto a Amnón, que había muerto, ya se había consolado. Vamos a orar. Padre, nos presentamos ante ti, otra vez dándote gracias por la profundidad de tu palabra, por la guía infalible que nos has preservado en ella. Te rogamos, Señor, que nos abras tu verdad otra vez el día de hoy,
que tu palabra sea viva en cada una de nuestras vidas, que nos penetre, que nos impacte. Te rogamos, Padre, la presencia especial de tu Espíritu, obrando entre nosotros, trayendo a cada mente y a cada corazón las aplicaciones que solo tú puedes hacer. Te rogamos, Señor, que ayudes a este pobre predicador, que tú seas engrandecido el día de hoy. Te damos tantas gracias, Padre, por la bendición de padres terrenales que nos has dado a muchos, porque para muchos nuestros padres han sido instrumentos en tus manos para encaminarnos. Te rogamos por los padres que están aquí presentes, con la gran bendición de tener hijos que les has prestado. Señor, tú eres el único que nos puede enseñar cómo hemos de vivir, el camino correcto a tomar. Danos tu gracia nuevamente, acompáñanos nuevamente. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues ya empezamos a ver por qué decíamos que la muerte del bebé de David y Betsabé en el mensaje anterior solo era principio de dolores. Y como sabe cualquier persona que haya realmente leído la Biblia, Dios no maquilla las realidades del pecado en su palabra. No omite cosas como las que acabamos de leer. No las maquilla, no las hermosea. Las presenta tan feas y tan tristes como en realidad son. Dios sabe lo que necesitamos escuchar. Lo que incluyó en este libro es lo que necesitamos saber. Y por eso no estamos tratando de evitar ni saltar lo que hay aquí. En este capítulo seguimos viendo la misma ilustración del perdón de Dios que hemos mencionado ya las últimas semanas. Si el acto de pecar fuera ilustrado por arrojar una piedra a un estanque o a un lago, Dios al perdonarnos, si realmente nos arrepentimos y recibimos el perdón de Dios en Cristo, es como si regresara la piedra que nosotros habíamos arrojado. Es como si Dios regresara esa piedra y la pusiera en su lugar. Pero aun cuando Dios nos perdona, no siempre detiene todas las ondas, todas las olas que se desprenden como consecuencia de nuestro pecado. Entonces vamos directo a nuestro pasaje y vamos a ir aquí haciendo las aplicaciones pertinentes. Versículo 1. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar. Tamar tenía lo que prácticamente toda mujer sobre la faz de la tierra codicia para sí misma. Hermosura externa, hermosura física, hermoso parecer. Ahora, la hermosura en sí, por supuesto que no es mala ni pecaminosa. Fue Dios el que determinó que así sería Tamar. Dios le dio su genética y la hizo así, la hizo hermosa. Pero lo que todo mundo considera una bendición, en este mundo caído, trae consigo muchos peligros. Trae peligros tanto internos como externos. Internos porque puede ser motivo, la hermosura de alguien puede ser motivo de soberbia o idolatría para esa persona. Y externos, peligros externos, porque la hermosura de una persona puede ser objeto de codicia y malas intenciones de otros. Rara vez pensamos así cuando se trata de belleza física, pero así es. En el inglés hay una expresión que antes era común que dice que si alguien es atractivo o atractiva es porque Dios la bendijo o lo bendijo con buen parecer. Lo manejan como una bendición. Vemos la atractividad física como un privilegio, una bendición, pero no siempre lo es. Tamar era una princesa, era hermosa, y antes de leer lo que le pasó, sería natural pensar que solo tenía cosas buenas y hermosas por delante el resto de sus días.
Sería natural pensar que tenía un gran futuro por delante, pero termina sufriendo una terrible tragedia y agresión, un terrible abuso que marcó toda su vida como consecuencia de los pecados de su padre y los pecados de su hermano. Y ahorita vamos a explicar por qué decimos que esto fue consecuencia de los pecados de su padre, por si tienen dudas al respecto. El versículo 1 nos dice que Amnón se enamoró de Tamar. Y este es uno de los casos, uno de los infrecuentes casos en los que la traducción al español es mejor que la traducción de la Biblia al inglés. Porque en inglés no usan una palabra diferenciada para amor y en enamoramiento. En la traducción al inglés. Simplemente pusieron en el inglés, Amnón amó a Tamar. Así lo ponen, tal cual. Pero lo que tenía Amnón en su corazón era algo muy diferente al verdadero amor. Amnón nunca amó a Tamar. Vamos a ver que Tamar tenía múltiples cualidades muy valiosas, muy hermosas, más hermosas y más duraderas que su hermosura física, pero a Amnón no le importaba nada de eso. No las valoraba en lo absoluto. Amnón se enamoró solo del físico de Tamar y de sus fantasías acerca de ella. Vamos a ver que Amnón ni siquiera conocía a esta mujer realmente. No tenía idea quién era Tamar en realidad. Amnón solo veía su físico y nada más. Este joven está encaprichado y obsesionado. ¿Hasta qué grado? ¿Hasta qué grado llega esta obsesión? Pues algunas traducciones usan la palabra atormentado para describirlo, otras usan la palabra angustiado para describir esta obsesión, este encaprichamiento. Y este tormento o angustia en Amnón incluso impactó su salud y su apariencia ante los demás. Versículo 2. Amnón estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Ahora, el mundo vería este retrato y nos diría, ¡wow! ¡Qué romántico! ¡Cuánto amor! ¡Cuánto la ama! Pero Amnón no sabe nada acerca de lo que es el verdadero amor. Ahora vean, esta crisis en la vida de Amnón llega tan lejos, está tan angustiado al punto de enfermarse porque le parecía difícil hacerle algo, es lo que leemos. Otra versión lo traduce así, pensó que nunca podría poseerla. Y evidentemente Tamar no tenía ni idea de todo esto. Amnón no conocía realmente a Tamar y Tamar no conocía realmente a Amnón. Pero a pesar de la obsesión de Amnón, le parece imposible actuar sobre su obsesión. En otras palabras, parece que ahí va a quedar. Malos deseos, malos pensamientos, pero no va a hacer nada. Ahí se va a quedar. Esta obsesión nunca se va a convertir en acciones hasta que llega una mala influencia a su vida en la forma de su sobrino. Deben cuidarse, hermanos, de malas influencias en sus vidas. Deben cuidar a sus hijos de malas influencias en sus vidas. Y alguien pensará, bueno, sí, hermano, o sea, te entiendo la advertencia, pero eso no se extiende a la familia, ¿o sí? Papá, es mi primo. Papá, es mi tía. Son familia. Vean la mala influencia de un primo malvado en la vida de Amnón. Versículo 3. Pero Amnón tenía un amigo, un primo amigo, que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto.
Este personaje, Jonadab, es un primo de Amnón, que el mundo seguramente catalogaría como el buena onda, el primo buena onda, el que a todo mundo le cae bien, el primo movido, pero que Dios catalogaría dentro de Proverbios capítulo 6. Vamos a leer rápidamente Proverbios 6, 16 y 18. Dice aquí que 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, y no vamos a ver toda la lista, pero dentro de la lista, en el versículo 18, vemos lo siguiente: el corazón que maquina pensamientos inicuos, el corazón que hace planes malvados, los pies que se apresuran a correr al mal. Oye, ¿qué peligro puede haber con él, papá? Es mi primo, es hijo del tío Simea, hombre. Nos imaginamos lo que pudo haber hecho o dicho o pensado Amnón para justificar que este joven tuviera tanta influencia sobre él. ¿Qué tan peligroso puede ser? Es mi primo. Proverbios 13, versículo 20. El que anda con sabios se hará sabio, pero el que se junta con necios sufrirá daño. Que alguien sea familia no garantiza nada. Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Salmo 1:1. Probablemente escrito por David mismo, este versículo. Pero tristemente, David no le enseñó esto a su hijo Amnón. Porque Jonadab es una persona astuta, según el versículo 3 de nuestro pasaje, pero astuta para el mal. Bien, Amnón está encaprichado, obsesionado con deseos inapropiados por su hermana. Pero parece que todo va a quedar ahí porque le parece, dice el versículo, le parece imposible actuar sobre lo que siente hasta que llega una mala influencia a su vida en la forma de un familiar malvado que le aconseja cómo actuar sobre sus deseos pecaminosos y cómo obtener el mal que desea. Jonadab, en su astucia para el mal, le da todo un plan, con punto y coma, a Amnón, para efectuar el mal que tanto desea. De nuevo, este cuate Jonadab es alguien que, por muy inocente que pudiera parecer a los ingenuos, en las palabras de Romanos capítulo 1, no solo hace el mal, sino que también se complace en que otros hagan el mal, que otros practican el mal. Romanos 1:32. Vemos más adelante en este mismo capítulo que Jonadab o tiene involucramiento o al menos conocimiento íntimo del plan de Absalón para asesinar a Amnón. O sea, todo este tiempo se ha hecho pasar por su amigo Jonadab, y resulta más adelante en el mismo capítulo que él ya sabía lo que le venía en camino. No vamos a ahondar en eso, este mensaje lo vamos a ver probablemente en el que sigue, vamos a ver eso con mayor detalle. Tiene conocimiento íntimo o tal vez hasta involucramiento en el plan para asesinar a Amnón antes de que suceda. Entonces, ¿quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigos? ¿De quién tomas consejo en tu vida? No, hermano, yo me cuido mucho. Yo cuido mucho a quién le presto oído, de quién tomo consejo, con quién me relaciono. Qué bueno. ¿Y tus hijos? ¿Quiénes son los mejores amigos de tus hijos? ¿Tienen amigos cercanos y confidentes como Jonadab? El que anda con sabios se hará sabio, pero el que se junta con necios sufrirá daño. Proverbios 13:20. Jonadab no es un Natán, no es un verdadero amigo.
está opuesto 180 grados de el amigo verdadero que vimos en el mensaje pasado, Natán. ¿Se acuerdan? Vimos el texto en Proverbios. Fieles son las heridas que causa el que ama. Esto fue lo que hizo Natán con su amigo David. Proverbios 27:6, esa es la primera mitad del versículo. Pero escuchen la segunda mitad, escuchen el final. Engañosos son los besos del que aborrece. Fieles son las heridas que causa el que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece. Lo que necesitaba Amnón en su vida era un amigo verdadero. Un amigo que lo confrontara con la verdad y lo sacudiera como Natán hizo con David. Un amigo que llegara y le dijera, estás pecando, eso es una locura lo que estás pensando. Lo que me estás diciendo, olvídate de eso. Busca a Dios. Busca fortaleza en Dios para vencer tu pecado interno. Que el justo me castigue y me reprenda será un favor. Salmo 141, versículo 5. Ese es el tipo de amigos que necesitas en tu vida. Un amigo que te ve enfermo, te ve que andas mal. Por ahí parece que empieza bien Jonadab, ¿no? Oye, mi amigo anda como decaído, como que le pasa algo. Oye, ¿qué pasa, Amnón? No, pues esto. Ah, mira, yo te voy a enseñar cómo puedes pecar más. No, hombre. Bien. Dijimos que Tamar sufrió por los pecados no solo de su hermano Amnón, sino también los pecados de su padre David. Esto se manifiesta de varias maneras. En primer lugar, Amnón y toda la familia tenían de parte de David un ejemplo de dar lugar al pecado sexual. No un ejemplo de dominio propio, sino un ejemplo de rebelión contra Dios y libertinaje. Un ejemplo de dar lugar a este tipo de tentaciones por aberrantes que fueran, sin importar qué dolor o qué consecuencias trajeran a los demás, o qué deshonra a Dios. Este es el ejemplo que tenía Amnón de su padre. En segundo lugar, David claramente tenía poca idea y poco control sobre quiénes eran las influencias en la vida de su hijo Amnón. Tiene prácticamente al peor amigo y consejero que nos pudiéramos imaginar, como uno de sus íntimos, como alguien cercano y con mucha influencia sobre él. En tercer lugar, Amnón, siguiendo el consejo de este malvado amigo, logra involucrar a David en su plan. Jonadab, en su astucia para el mal, supo cómo involucrar a David mismo en su plan maquiavélico. Versículo 5. Jonadab le aconseja a Amnón, finge que estás enfermo y cuando tu padre venga a verte, dile, te ruego que me dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer. David cae completito, no sospecha nada. Va a Tamar con autorización del rey a esta situación peligrosa. ¿Cuánta sabiduría de Dios necesitas para ser padre? ¿Cuánta sabiduría de Dios necesitas para ser padre? Pero hermano, ¿cómo pudo David haber previsto algo así? Pues qué poco conocía a su propio hijo y su sobrino. Claro, esto no quita la responsabilidad de Amnón ni de Jonadab, pero cuán poco conocía David a su familia. Algo que se observa todos los días, hermanos, es una tendencia en muchos padres que es muy similar a la tendencia que evidentemente tenía David. Confiar incondicionalmente en sus hijos y no pensar nunca que serían capaces de caer en pecado o hacer algún mal. Esto lo ves por todos lados. Yo me acuerdo cuando mi esposa era maestra y ya era prácticamente imposible la profesión.
Llega el hijo de la escuela con un reporte de que se portó mal en la escuela o reprobado en alguna materia, y ahí van los papás al ataque contra la escuela, al ataque contra el maestro. Ciegamente defienden a sus hijos ante cualquier acusación. Yo defiendo a los míos ciegamente, no importa qué haya pasado, no importa qué haya ocurrido, ciegamente. Neciamente descalifican cualquier esfuerzo de limitar el pecado de sus hijos o encaminarlos al bien. No puede ser cierto lo que me dicen sobre mi hijo. Y voy a la guerra contra estos calumniadores. Esa es su reacción. Pues yo les voy a relatar la experiencia que tuve con el padre con el que Dios me bendijo. No puedo evitarlo. Mientras preparaba esto, me iban llegando los flashazos, las memorias, los recuerdos. Y le agradezco a él y le agradezco al Señor porque viendo lo poco que muchos padres hacen esto, primero reconozco que esto no es fácil de hacer. No es fácil de hacer. Muy difícil. Muy difícil. Y reconozco aún más que lo que vamos a ver es lo que yo necesitaba. Yo lo necesitaba. Ese es el factor clave. Yo lo necesitaba. Esto no fue demasiado. Y bueno, realmente no vamos a ver ningún ejemplo demasiado extremo. Pero no fue demasiado, fue lo que necesitaba. Mi padre y también mi madre, pero especialmente mi padre, y les contaba que yo no planeé que esto iba a caer en el Día del Padre, pero Dios así lo destinó, lo predestinó. Mi padre, lejos de ir a la guerra contra cualquier acusador o cualquiera que le reportara malas conductas mías, lejos de descalificar a cualquiera que intentara limitar mi pecado, lo que hacía era más bien investigar, cuestionarme y investigar por sí mismo, indagar qué había hecho y disciplinarme. Mi padre reforzaba con mis maestros la seguridad de reportarle cualquier conducta mala en mí. Antes de que empezaran la escuela en casa, el homeschooling, conmigo, mis papás, porque yo fui ahí la prueba piloto, conmigo arrancaron. Antes de que empezaran con eso, fui un año a primero de primaria, en una escuela tradicional presencial. Y todos los días yo tenía que regresar, y pobre de mí si no regresaba con este papelito, yo tenía que regresar con un papel de mi maestra que indicara, vamos a ver, era súper complejo el sistema. Habían 3 opciones. Eso es lo que tenía que venir en el papel. Todos los días. Cara triste, cara a la mitad o cara feliz. Era un reporte diario que le pidieron a mi maestra de mi conducta. Y si llegaba con algo que no fuera cara feliz, o sea, no era como que con esto la libraba. No, solo había una respuesta posible que funcionaría para mí. Si llegaba con algo que no fuera cara feliz, ya sabía que iba a tener problemas ese día. Mis papás me conocían. No asumían que yo era un angelito, incapaz de hacerle daño a nadie, incapaz de planes y comportamientos pecaminosos. Todo lo contrario. Y claro que no tenían omnisciencia, ni eran infalibles, pero se esforzaron en esto. Dios les dé el deseo y la gracia, padres y madres, de ser este tipo de bendición y mostrarle este tipo de amor verdadero a sus hijos.
David no hizo esto con sus hijos, o al menos no con la mayoría de ellos. Lo vemos aquí claro como el agua en el caso de Amnón. Fracasó David en su responsabilidad como ejemplo, como guía y como delegado de Dios para administrar disciplina. Y sufrió amargas consecuencias. Por lo que nos registra la palabra, David no se enojó mucho y no hizo nada. No tomó ninguna acción correctiva con su hijo. La misión de los padres es estorbar el pecado de los hijos y llevarlos a Cristo. Esto lo han escuchado antes, pero si ustedes son creyentes, padres, y tienen hijos, sus hijos nacen inconversos, nacen fuera de Cristo. Y van a tener una guerra interminable con sus hijos hasta que sus hijos sean convertidos. El enemigo va a estar ahí todo el tiempo tratando de que sus hijos no los sigan hacia Cristo. Su misión es estorbarlos y llevarlos a Cristo. No apapachar y excusar su pecado porque los aman. Y es lo mismo con los abuelos. Yo llegué a querer a mis abuelos mucho después. Yo recuerdo que mis abuelos le decían a mis papás: este niño necesita más disciplina. Falta mucho aquí. No hay suficiente disciplina con este niño. ¿Por qué decían eso? Porque me comportaba mal. Porque veían mi pecado. Yo no sé, yo me supongo que para muchos escuchar algo así, como los abuelos fueron y llevaron al nieto para disciplina con sus papás. No, es una locura, es una aberración. Eso fue lo que hicieron mis abuelos. Mis abuelos, lejos de cobijar mi pecado por amor, me amaron de verdad. Y claro, como dice Hebreos capítulo 12 de la disciplina de Dios, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Así parece de momento. ¿Eres ejemplo de tus hijos o tropiezo? ¿Eres cómplice o guarda? ¿Los amas como el Señor define el amor o como el mundo lo define? Yo me enojaba con mis abuelos. ¿Cómo? ¿Cómo que me vas a descubrir aquí con el administrador de la disciplina? Me enojaba con mis papás. Yo pensaba que mis papás me odiaban. De eso me convenció el enemigo. Mis papás me odian. En mi necedad como niño y joven inconverso, pensaba que la tenían contra mí. Me quieren miserable, no me quieren ver feliz. De eso me convencí. Y lo dije más de una vez. Tanto a mis papás como a mis abuelos. Pero desde el día en que Dios me salvó, recién cumplidos mis 18 años de edad, desde el día en que conocí a Cristo, me empecé a dar cuenta que lo que yo decía que era odio de mis papás, de mis abuelos, era que de verdad me amaban. Me amaban más que nadie más, salvo Dios mismo. Me empecé a dar cuenta que sus años de confrontar mi pecado en lugar de apapacharlo, en lugar de excusarlo, fue muestra de su gran amor. No tendrían que hacer ya nada más
para demostrarme que me amaban, que me aman. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Dios mismo nos disciplina una vez que somos sus hijos. Dios mismo nos disciplina. Y de momento a nadie le gusta, pero el fruto y la bendición vienen después. Pocos padres en este mundo entienden el rol que Dios les dio para ser usados encaminando a sus hijos, ser usados de Él encaminando a sus hijos. Algo muy triste que he visto muchas veces, lo entiendan estas personas al hacerlo o no, algo muy triste que he visto muchas veces en agradecimientos que hacen hijos, muchos hijos a sus padres. Es esta terminología de mi papá o mi mamá es mi cómplice. Mi gran cómplice. Lo que te están diciendo es, me deja hacer lo que yo quiero hacer. Me facilita el camino que yo quiero tomar. Pues eso fue lo que lograron con David, tanto Absalón como Amnón. Hacer a David cómplice de sus pecados en alguna medida. Y no fue ninguna bendición. ¿Eres ejemplo de tus hijos o tropiezo? ¿Eres cómplice o guarda? ¿Los amas como el Señor define el amor? ¿Buscas su bien eterno o buscas lo fácil ahorita? ¿Los amas como lo define el mundo? Pocos quieren hacer esto. Pocos quieren cumplir con el rol de padre como Dios lo define, para maldición y tropiezo de sus hijos. Y claro que no es fácil. Solo una constante dependencia del Señor nos va a dar la gracia que necesitamos para vivir esto. Bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando, pero no vamos a estacionarnos ni a ahondar más de lo necesario en el pecado de Amnón, porque no requiere mayor explicación. Tamar le da argumentos muy claros a Amnón tratando de frenarlo. Vas a pecar contra Dios, vas a arruinar tu reputación y tu futuro. Amnón era el hijo mayor de David, el primogénito. Entonces, él aspiraba al trono, era el heredero. Pero este pecado arruina todo eso. Tamar le dice, vas a arruinar tu futuro y vas a arruinar mi futuro. Esta pobre joven trató de razonar con él, pero ya no había nada que lo detendría. Ningún argumento, ninguna advertencia, ya había caído en la trampa. No necesitamos ahondar más. Cualquier persona que lee con detenimiento lo que ya hemos leído puede ver lo que pasó. Pero sí vamos a recalcar algunas aplicaciones. Como dijimos antes, vemos muchas cualidades evidentes en Tamar que Amnón no ve ni valora por un segundo. Tamar es una mujer que honra a su padre. Siendo aún soltera, viviendo aún bajo la responsabilidad en la casa de David, se sujeta a lo que él le pide que haga. Es una mujer hermosa, sí, pero es una mujer benigna, es una mujer hábil, es una mujer con compasión. Lo más importante es que es una mujer temerosa de Dios. Tamar encaja y coincide con la descripción de la mujer virtuosa que escribiría su hermano Salomón años después, en Proverbios 31. Tamar tiene múltiples cualidades más valiosas y más duraderas que su hermoso parecer físico. Tiene la disposición de cuidar a su hermano enfermo. Hay que entender, hermanos, Tamar era una princesa real.
Y resulta que la princesa sabe trabajar, sabe atender cuestiones domésticas, sabe cuidar a los enfermos. ¿Por qué señalar esto? Pues vemos todo el tiempo a jóvenes, y a veces no tan jóvenes, que están buscando pareja. Y lo único que están buscando es la atracción física. No hay una evaluación más profunda ni un criterio espiritual. Están buscando pareja y siempre el criterio principal son los atributos físicos. Si me gusta, como dicen coloquialmente, ¿no? Ni siquiera piensan en lo que dice la descripción virtuosa de la mujer virtuosa en Proverbios 31. Y tristemente, aún cuando afirman ser creyentes, estos solteros que están buscando pareja, constantemente están buscando fuera de la iglesia, fuera de iglesias hermanas. Y vean, más allá del tema de la iglesia, de manera más importante, están buscando fuera de Cristo. Ellos dicen estar en Cristo y están buscando a alguien que está fuera de Cristo. Sus novios, sus novias, sus prospectos, todos inconversos, de familias inconversas. Dios prohíbe el casarse con alguien que no esté en Cristo. 1 Corintios 7, cásate con quien tú quieras. Bueno, solo hay una condición, con tal que sea en el Señor. Vemos a muchos jóvenes solteros que se identifican como creyentes, vemos a muchas jóvenes solteras que se identifican como creyentes, pero la gran mayoría buscando pareja en personas que están lejos de Cristo, arriesgando todo su futuro, porque me gustan sus ojos, porque me gusta su sonrisa, porque me encanta su personalidad, y así va la lista. Escucha con cuidado, creyente que andas buscando pareja. Si te casas con un inconverso, vas a traer un desastre a tu vida. Dios dice, cásate con quien tú quieras. Una condición nada más, que me conozca a mí, que esté en Cristo. Todo indica que Amnón deseaba a una mujer que sí era creyente, que sí temía a Dios, pero él no quería una esposa. Él no quería agradar a Dios ni buscar una compañera de vida para vivir en el modelo bíblico. Solo quería satisfacer su obsesión por una mujer hermosa. Y el resultado es que la termina odiando. Algo que de nuevo muestra sus verdaderos motivos y quién era él. Amnón encuentra lo que encuentran todos los que caen en pecado. El pecado no satisface. El pecado no llena. El pecado no cumple lo que promete. No llena, no satisface, no trae plenitud. Solo vacío, dolor y destrucción. Y por eso Amnón termina odiando a Tamar, como si fuera culpa de ella. La insatisfacción y el vacío que siente después de pecar. Y el contraste aquí con David, a pesar de su terrible ejemplo, es lo siguiente. Aunque David cayó en pecado, no el mismo pecado, porque esto fue algo voluntario entre él y Betsabé, fue por consentimiento, lo hemos visto, que ambos pecaron, pero David cayó en pecado y una vez que Dios confrontó a David y se arrepintió, lejos de odiar a Betsabé y dejarla en ruinas, por lo menos afrontó las consecuencias y se comprometió con ella y la amó. Algo que Amnón, al no ser creyente y no conocer a Cristo, no tenía la capacidad de hacer. Amnón no tenía la capacidad de amar a Tamar. Destruyó su vida, al menos su vida terrenal, y la desechó. La dejó en ruinas y nunca se preocupó por ella un día de su vida. Tamar le dice en el versículo 16,
esta injusticia que me haces echándome fuera, desechándome, es mayor que la que me has hecho. Pero él no quiso oírla. Da la orden en el versículo 17 que la echen de su presencia, y en el original, en el texto, idioma original, ni siquiera está la palabra mujer. La traducción literal sería: echen esto fuera de mi presencia. ¿Qué pasa después? Absalón comienza a planear su venganza. Y David, consistente con lo que ya hemos visto de él como padre, se enoja muchísimo, pero no hace nada. Cobija el pecado de su hijo en lugar de tratar con él. Para mal de Tamar, para mal de su familia y para mal de la nación. Apapacha el pecado de Amnón en lugar de confrontarlo. Ya había fracasado como ejemplo, ahora fracasa como guarda, cobijando su pecado. Y en realidad fracasa en amar a su hijo. Fracasa en amarlo realmente. Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. Corrige a tu hijo y te dará reposo. Él dará satisfacciones a tu alma. Proverbios 29. ¿Qué hizo Dios con su hijo David cuando pecó? Lo disciplinó. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, retomando, Absalón comienza a planear su venganza, la planea meticulosamente, y una vez más, David es manipulado por uno de sus hijos, haciéndolo cómplice del mal que tiene planeado Absalón. Cualquiera puede ver que algo anda mal con lo que le proponen a David, pero David, en lugar de ser guarda de sus hijos, es cómplice y facilitador de su pecado. En el versículo 25, Absalón insiste en que vaya David a este gran evento que tiene planeado, probablemente sabiendo de antemano que no va a ir. Y versículo 26, entonces Absalón dijo: pues si no vas tú, te ruego que dejes ir a mi hermano Amnón con nosotros. Y el rey le preguntó: ¿para qué ha de ir él? O sea, David no es tonto, sabe que algo anda mal aquí, sabe que algo no cuadra, pero se deja manipular por su hijo. O sea, su hijo sabe qué palabras usar, qué argumentos usar con él, para que al final, bueno, sí está bien, te doy chance. Los hijos nos volvemos expertos en manipular a nuestros padres si se prestan a ello. Absalón le insiste y dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. David sabe que algo no cuadra con esto, pero Absalón sabe cómo manipularlo, sabe por dónde abordarlo y logra lo que quiere. ¿Cuánto creen ustedes que se habrá arrepentido David de este momento en su vida en que él autorizó esto? ¿Cuánto habrá deseado borrar el mal ejemplo de sus tropiezos pasados? Amnón siguió el ejemplo de David en pecado sexual. Ahora Absalón está siguiendo su ejemplo en homicidio. Tiende una trampa para su hermano, lo emborracha, otra cosa que hizo David con Urías, y lo mata. David ya no es el David que conocemos. O no tiene la voluntad de actuar con sabiduría, o no tiene la capacidad de hacerlo. Su pecado lo ha dejado o ciego, o debilitado, o ambos. El firme liderazgo que ha aplicado a Israel por tantos años, no lo sabe aplicar en su propia casa con sus propios hijos. Y cerramos con esto, hermanos, nos encaminamos a concluir.
David se ha robado a sí mismo la posibilidad de terminar sus días como los terminó Caleb, en ascenso, de victoria en victoria. Si recuerdan, esto lo vimos con el hermano Tomás hace unos meses, la gran afirmación de Caleb a los 85 años de edad, en Josué capítulo 14, versículos 10 y 11. ¿Se acuerdan el contexto de esto? Caleb fue uno de los espías enviados a ver la tierra de Canaán. Él regresó y sí, vamos a la guerra, Dios va con nosotros. Con Dios de nuestro lado no necesitamos nada más y todos los demás. No, hay gigantes. No, nos pisarían como hormigas. Después de haber visto todo lo que ha hecho Dios con ellos, abriendo el mar rojo, todos los milagros que habían visto y no, ¿cómo creen que con Dios nos basta para ir a llevar a cabo su voluntad? Entonces, Dios condena a toda esa generación de judíos a morir en el desierto, pero no a Caleb. Y vamos a ver aquí en Josué 14, versículos 10 y 11, su gran afirmación a los 85 años de edad. El Señor me ha permitido vivir tal como prometió. Estos 45 años desde el día en el que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Así que ahora tengo 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Esto no es una promesa de que si somos fieles vamos a llegar a los 85 y vamos a andar con la espada ahí derrotando a Goliat. Esto es algo espiritual. El cuerpo se va desgastando, va disminuyendo, pero en teoría el creyente que vive conforme a la palabra, si pudiéramos ver su alma, si pudiéramos ver su espíritu, va pasando de ser un pequeño niño incapaz de caminar a ser un gran guerrero espiritual del Señor. Terminar bien nuestra carrera requiere que nos cuidemos de caídas y pecados catastróficos, hermanos. Y claro que no es fácil. Porque recuerden que todo esto se desencadenó con David paseando legítimamente una tarde por su azotea. Y cayó en una tentación. David un día por la tarde bajó la guardia. Claro, en un pecado que ya había estado bajando la guardia sistémicamente en su vida. En un pecado que él ya había ido dando lugar a que creciera en su vida. Pero un día bajó la guardia y cayó en la trampa del enemigo. Y por eso necesitamos como creyentes toda nuestra vida estarle pidiendo al Señor que nos guarde de nosotros mismos, que nos dé gracia para terminar bien nuestra carrera. Por eso no hay vacaciones en la vida cristiana, por eso no podemos darnos el lujo de dejar que descansemos un rato en nuestro caminar con el Señor. Y algunos piensan, bueno, hermano, eso de que preocuparme por terminar bien mi carrera, eso es algo precipitado ahorita. Más adelante, cuando esté más cerca de terminar, pues ya me tienes, yo estoy joven. Ese es el problema, hermanos. La posibilidad de terminar bien se puede arruinar décadas antes de que mueras. No sabemos a ciencia cierta, pero es probable que David tenía unos 45, 50 años cuando cayó en pecado con Betsabé y murió alrededor de los 70. En el ejemplo que acabamos de leer de Caleb, el pecado de Israel que aseguró que toda esta generación muriera en el desierto y terminara mal su carrera, ocurrió 40 años antes. Entonces, preocupémonos ahora, hermanos.
En las palabras de Hebreos 12, procuremos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y si hoy estás sin Cristo, amigo que me escuchas, lo único seguro que tienes hoy, en virtud de tu enemistad con tu Creador, es que tú sí terminarás mal tu carrera. Lo único que tienes seguro hoy. Tú vas a pasos agigantados camino a terminar mal tu carrera. Si sigues en el camino en el que estás, lo único que tienes seguro es que terminarás mal tu carrera en este mundo y seguirás mal por toda la eternidad. Siempre pasa esto, a veces tenemos visitas en medio de estas series largas, ¿no? Y no tienen todo el contexto de lo que hemos estado viendo aquí. David tropezó gravemente, fracasó, pasó de ser un creyente increíblemente fiel, ejemplo para todos, que todos quisiéramos ser, a tropezar y pagar las consecuencias el resto de su vida. Pero no perdió su salvación. Cristo cubrió su pecado. Hoy está feliz David, gozándose en una eternidad con Dios cada día. Una eternidad que cada día apenas comienza. ¿Cuál será tu futuro? Y si alguien está escuchando esto y ya ha tropezado y está pensando, no, pues ya no hay nada que hacer. Dios rescató a David. Algo que me vino, lo vimos el mensaje pasado, ¿no? Cómo fue increíble que Dios trae a Salomón por medio de la relación entre David y Betsabé, y eso me voló el cerebro. Pero otra cosa que me voló el cerebro era el comentario de un comentarista que dice, probablemente el ejemplo que usó para modelar Proverbios 31 Salomón fue Betsabé. Betsabé tropezó de una manera increíble. La vemos como una mujer muy insensata, muy necia cuando se encuentra con David por primera vez, pero evidentemente Dios obró en ella grandemente. Y Salomón, cuando está escribiendo el boceto, el retrato de la mujer virtuosa, ¿quién es su ejemplo? De hecho, no vamos a extenderlo más, pero si se meten a estudiar esto, parte de lo que hay ahí es la advertencia de su madre. Su madre dándole advertencias. ¿Qué buscar en una mujer? No te dejes engañar con esto. Entonces hay gran esperanza en Cristo. Gran esperanza en Cristo y en nadie más. Si tu vida es un desastre, si ya has caído, si te sientes incapaz de seguir adelante, de cambiar, en Cristo hay salvación eternamente. Vamos a orar.